Pues el tema que me toca a mí presentar, les envío un saludo hasta la ciudad de Cuernavaca. Yo soy el doctor Edgar Flores Molina, yo soy médico materno fetal. Me formé como ginecólogo en el Hospital Español y posteriormente hice un fellowship de medicina fetal con el profesor Nicolaides durante 2 años en el King's College Hospital y posteriormente ya hice la subespecialidad de manera formal en la Gineco 4 en el periodo del 2011 al 2013. Posteriormente hice con el profesor Tony Borrell en el Hospital Clínic de Barcelona el curso de biopsia corial y actualmente en 3 años recién me acabo de certificar como instructor de hemorragia y me dedico exclusivamente al área de embarazos de alto riesgo aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, el tema que vamos a hablar de hoy es un tema que vemos muy frecuentemente, que es la restricción del crecimiento intrauterino. Y es un tema que a veces puede ser tan difícil o a veces puede ser tan fácil. ¿Y por qué puede ser el tema tan fácil o tan difícil? Porque a veces no es fácil hacer el diagnóstico, más cuando es un embarazo en el cual ustedes se meten a un embarazo en el cual ustedes no le llevaron el control. Entonces, si ustedes se llevan a un embarazo, se encuentran con un embarazo ya avanzado, arriba de semana 30, y se encuentran con un feto en el cual no cuentan con una longitud cráneo-cola adecuada y el feto no viene percentilado previamente con los pesos, pues es difícil a veces hacer un diagnóstico. A veces ya los diagnósticos de restricción se sospechan o solamente son impresiones diagnósticas en base a la flujometría Doppler o porque simplemente en ese momento el feto ya presenta un oligodendrones que puede ser totalmente por debajo del percentil 3. ¿No? Entonces, por esa razón, en el 2012, pues se estandarizaron los criterios. Fue en el 2012 que nos tocó vivir esa etapa en la Gineco 4, con el profesor Figueras en Barcelona, pues identificó que había que clasificar a la restricción del crecimiento, tanto en temprana como tardía. ¿No? Entonces, pero primero, yo lo que quiero platicar con ustedes es por qué utilizamos los percentiles. ¿Ustedes qué creen que significan los percentiles? Los percentiles es lo mismo que ustedes han leído, son los múltiplos de la media. Los percentiles son los múltiplos de la media. Es decir, cuando tú hablas de un percentil 50, es decir, estás hablando que el 50% o más de la población nace con un peso en el percentil 50 y tú esperas que en un muestreo aleatorio o seleccionado, de ese total de percentiles que tú estás investigando, el 3 al 10% van a tener un percentil por debajo del 10, es decir, en total, significa que en una población seleccionada, se calcula que el 3 al 10% de la población van a tener un percentil por debajo del 3 o debajo del 10. Por esa razón, a partir de ahí se toman los percentiles y podemos categorizar nuestra restricción. Entonces, y se estima que de esa muestra que ustedes seleccionan, el 5 al 10% van a tener un percentil por encima del percentil 90. De ahí que es importante que ustedes percentilen desde su longitud cráneo-cola, sus arterias uterinas, su ductus venoso, su válvula tricúspide. Es importante que la percentilen desde que ustedes hacen un tamizaje de primer trimestre, como lo que vamos a ver mañana con los casos clínicos. Y bueno, pues primero tengo que definir qué es un feto restringido. Un feto restringido pues, es la incapacidad que tiene un feto para alcanzar su potencial de crecimiento genético, de acuerdo a las condiciones propias de la gestación y de su entorno. Esa es la definición más actualizada y no se ha modificado desde el 2011. Pero para eso yo tengo que tener en cuenta varios factores del entorno. Factores extrínsecos, factores intrínsecos, factores maternos y fetales. Entonces yo tengo que ver que mis factores intrínsecos que me pueden modificar el crecimiento fetal con niveles de evidencia ya pues pueden ser el cigarro, el abuso de alcohol, la cocaína, infecciones virales como cuáles, como la varicela, la infección por parvovirus, B19, el citomegalovirus, el toxoplasma, ¿no? Factores
placentarios como mosaicismos confinados a placenta, que es muy común que los encontremos cuando hacemos biopsias coriales, no se diga en las amniocentesis, en presentaciones anormales como placentas previas, anormalidades uterinas en los conductos mullerianos como en úteros arcuatos y en desprendimientos de placenta. Y factores maternos, que es lo que más comúnmente vemos, como son hipertensión, preeclampsia, anticuerpo antifosfolípido y trombofilia, de la que ustedes quieran, la que ustedes quieran, ¿no? Y dentro de las trombofilias, pues entra el antifosfolípido, entra el lupus eritematoso, entran las mutaciones derivadas del fibrinógeno y las deficiencias de antitrombina 3, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de cuestiones fetales, pues nos encontramos las trisomías más comunes, que son la 18, la 13, la 21, algunas monosomías como el Turner, y algunas enfermedades mendelianas que pueden ser autosómicas dominantes o autosómicas recesivas, como cuáles. Por ejemplo, nos encontramos las talasemias, nos encontramos las translocaciones balanceadas o robertsonianas, que son muy comunes en parejas con infertilidad, y por eso de ahí te explicas por qué a veces los in vitros, las veces que se someten a una fertilización in vitro, tienen fetos con restricción o tienen. ¿Por qué? Porque cuando las empezamos a estudiar y no encontramos una causa de por qué los pierden constantemente y nos vamos a analizar el factor genético, pues muchas de las pacientes que tienen problemas para lograr un embarazo son portadoras de alguna translocación o de alguna trisomía por translocación, que son cada vez más comunes. No es que sean más comunes, sino cada vez las detectamos más porque, ¿no?, el DNA fetal y los procedimientos como la amniocentesis y la biopsia corial nos permite su diagnóstico temprano desde antes de la semana 15, ¿no? Anormalidades estructurales congénitas, como vamos a mencionar posteriormente, y algunos otros trastornos genéticos que pueden cursar con nuca incrementada desde semana 11 a 14. Como lo vamos a mencionar mañana, hay más de 50 síndromes genéticos que encontramos que ustedes, no necesariamente una nuca incrementada significa que el bebé pueda tener trisomía 21, 13 o la que ustedes quieran, no. Una nuca incrementada, hay más de 50 síndromes. Una nuca incrementada, aunque tú tengas ductus normal, tú puedas tener arterias uterinas dentro del percentil, es que darle un seguimiento, porque a veces lo más común es que esa paciente vaya a desarrollar una hernia diafragmática congénita o pueda tener una acondrodisplasia. Entonces, es muy importante darles el seguimiento. Entonces, por lo tanto, pues estos marcadores los tenemos que tener siempre presentes desde la historia clínica, y desde que ustedes hacen una historia clínica, desde ahí va a empezar su diagnóstico de restricción de crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos entornos. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de alteraciones en el crecimiento, ¿no? Sabemos que la restricción del crecimiento nos puede complicar aproximadamente entre el 5 al 10% de todos los embarazos. Sí, el problema es que cuando nos enfrentamos a una restricción, a veces es difícil determinar una conducta, ¿no? Sabemos que de esos fetos restringidos, aquellos fetos que tienen una flujometría normal, pues son categorizados dentro del grupo de los PEG, que son los pequeños para la edad gestacional normal, es decir, que no tienen ninguna alteración en el Doppler y que constitucionalmente son pequeños in útero, pero en el transcurso de su crecimiento al nacer regulan su crecimiento. Y aquellos que son restringidos intrauterinos, que pueden ser secundarios o primarios, en los cuales se encuentran las trombofilias, las vasculopatías, aquellos pequeños gestacionales para la edad gestacional que son el 10%, en el cual se encuentran estos virus, que es el citomegalovirus, la rubéola, el herpes, las malformaciones congénitas mayores, como la gastrosquisis, el onfalocele, la transfusión feto-feto, algunas síndromes cromosómicos como las trisomías que todos conocemos, 18, 13, 21, triploídeas, de elección del brazo corto del cromosoma 4, mosaicismos placentarios, disosomía monoparenteral, y algunos factores extrínsecos como el tabaco y el alcohol, ¿no? O toxicomanías de la paciente. Pero si nosotros analizamos de dónde viene toda esta restricción, bueno, pues la restricción comienza desde el momento que ocurre la implantación. Sabemos que desde la semana 2, desde el momento en que se forman las lagunas vellositarias primarias, secundarias y terciarias, desde ahí comienza los últimos estudios histopatológicos que se han hecho, desde ahí comienza la primera oleada, lo que da origen a la primera oleada, ¿no? Entonces sabemos que en el primer trimestre, la primera oleada comienza con la invasión del trofoblasto hacia el músculo liso de las arterias espiraladas, y por lo tanto
La primera oleada, pues tiene que abarcar un tercio del vaso. Y posteriormente la segunda oleada que va a ocurrir entre la semana 16 a 20, pues esa oleada tiene que cubrir prácticamente las 2/3 partes del músculo liso, prácticamente del trofoblasto, ¿no? O sea, ese trofoblasto va a cubrir totalmente el músculo liso de la arteria espiralada, y eso va a ser directamente proporcional a la resistencia del vaso. Es por ello que pues todas las arterias uterinas, cuando se miden en pacientes no gestantes, pues tienen resistencias altas, manejan altas resistencias, y en el primer trimestre no sería la excepción. Todas las arterias uterinas en el primer trimestre, más del 80% van a tener resistencias altas, a diferencia de una arteria que tú la mides en semana 20 a 24, pues tú esperas encontrar un percentil, un índice de pulsatividad dentro del percentil 50. Entonces, cuando tú te enfrentas a un feto con restricción, primero tienes que ver en qué percentil está ese feto, ¿no? Tienes que pedirle siempre a la paciente sus ultrasonidos más antiguos, sus primeros ultrasonidos. Tienes que siempre indagar si esa longitud cráneo-cola estuvo bien medida o no. Acuérdense que la longitud cráneo-cola nos da una sensibilidad bien tomada. Si tú tienes una longitud cráneo-cola donde el feto está en posición sagital, está mirando hacia el transductor, mide entre 46 y 84 milímetros y cumple con los criterios que te pide la Fetal Medicine Foundation, bueno, pues esa longitud cráneo-cola tendrá una sensibilidad del 95 y 75%, y por lo tanto a partir de ahí tú puedes desde ahí datar a tu feto para ver si ese peso está por debajo del percentil 10 o sale fuera de ese percentil, ¿no? La última regla, tienes que ver si es correcto o no, pero hoy en día la última regla ya, nosotros desde que estábamos en Londres ya no utilizábamos la última regla, nos íbamos directamente a la longitud cráneo-cola. Si tu fecha de última regla no es correcta, pues bueno, entonces tienes que tener cuidado y no catalogarlo como un restringido desde la primera consulta. Si tu fecha de última, si la paciente te dice que su fecha de última regla es correcta, tienes que creerle. Entonces, pues, y su feto está por debajo de ese percentil 10, pues entonces tienes que empezar a protocolizarla. Dependiendo en qué semana ustedes tomen a su feto, si ustedes tienen un feto que está por encima de la semana 20 y, y ese feto tiene un peso por debajo del percentil 10, mírale bien las arterias uterinas, y si tienen el percentil por encima del percentil 99, bueno, pues ese feto tiene muy pocas probabilidades de llegar a término. Ese feto es lo más seguro que sea un prematuro. Entonces tienen que empezar a ese protocolo. ¿Cómo? Pues con un TORCH. Ese es un estudio básico que ustedes tienen que pedir en un feto con restricción. Cuando ustedes detectan fetos entre semana 20 a 24 que están por debajo del percentil 10, ese feto lo más seguro es que sea portador de alguna infección. Entonces tienen que hacer ustedes su exploración ecográfica detallada, tienen que evaluar el riesgo de cromosomopatía, pero para evaluar el riesgo de cromosomopatía, ustedes tienen que estar certificados por la Fetal Medicine Foundation y tienen que contar con un software que les permita calcular los riesgos basales y los riesgos ajustados para detección de cromosomopatías. Acuérdense que hoy en día nosotros contamos con el software de la Fetal Medicine, con el Fetal Test. Sin embargo, el software de la Fetal Medicine, el Fetal Test, son softwares muy limitados porque únicamente te dan percentiles para preeclampsia temprana, para trisomía 18, 13 y 21, y para predicción de restricción del crecimiento. Eso ya lo podemos, está más que definido, que lo podemos definir desde el primer trimestre o en el segundo. En cambio, el software Astraya es un software más completo, porque Astraya te permite llevar todo tu control definitivamente desde el primer trimestre hasta el término. Entonces, por lo tanto, te da los percentiles para restricción, tanto en riesgo basal como en riesgo ajustado, para trisomías y para restricción del crecimiento, para parto prematuro y para índice seroplacentario. Y actualmente, en octubre del año pasado, nosotros estamos ya utilizando los Z-scores para ecocardio cuando tú adquieres el software Astraya. ¿Qué se necesita para tener el software Astraya? Pues necesitas estar certificado, necesitas tener más del 80% de las competencias que te exige la Fetal Medicine para poder adquirir Astraya. Por lo tanto, tienes que evaluar el riesgo de cromosomopatía. Si tu riesgo es alto, tú no puedes decir a una paciente, señora, su feto
puede tener una cromosomopatía, no. Tú tienes que asegurarle a la paciente que solamente su riesgo es de probabilidad y que por lo tanto tiene un riesgo de 1 en tanto. Un riesgo elevado para cromosomopatía en primer trimestre de 11 a 14 es un riesgo de 1 en 100. Lo mismo sucede en la semana 20. Si tú en la semana 20 a 24 haces un morfológico, un riesgo alto para de cromosomopatía es 1 en 100. Todo lo que te salga en 101 a 1000 son riesgos intermedios, que significa que viene bien el bebé, y todo lo que te arroje encima de 1000, o sea, 1000 a 10,000, son riesgos estadísticos nada más. Tienes que tomarle una serología TORCH. Si tú no conoces a esa paciente y sabes que tienes que pedirle el TORCH completo, tanto anticuerpos IgG como IgM, y dependiendo de cuál salga alterado, pues ya pides el anticuerpo de avidez, que es el anticuerpo que te va a permitir tomar una conducta para ver si ese feto lo vas a someter a una amniocentesis y vas a ver si ese anticuerpo está presente en el líquido amniótico. Si es una paciente que tiene un IP de las arterias uterinas en el percentil 99 y ya empieza con otros de hipertensión, bueno, pues, monitorear su TA, hazle una cuenta de proteínas en orina de 24 horas, pedir un perfil hepático, todo el perfil de preeclampsia y sus anticuerpos antifosfolípidos. Si es una paciente que ya te lleva dos pérdidas, ya lleva dos pérdidas, y en la tercera tú le llevas su control y te hace una restricción, pues bueno, el que tú le mandas a hacer un perfil de anticuerpo antifosfolípido o un perfil de lupus, un perfil de trombofilia, no significa que salga normal, no significa que no lo tenga. Es una paciente. Es una paciente que ya tiene alterados sus factores de coagulación. Por lo tanto, en ese momento ustedes deben de iniciar su anticoagulación, lo que quieran, ya sea con heparina de bajo peso o con enoxaparina de bajo peso. Entonces, por lo tanto, si ustedes tienen malformaciones, infecciones, pues bueno, primero lo más importante es que tienen que fechar el embarazo, ¿no? Y de ahí ustedes, en base a su calculadora de riesgo, van a identificar si ese feto va a ser una restricción del crecimiento muy precoz o una restricción tardía, ¿no? Mayor a 34. Pero desde ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, de ahí surge la nueva clasificación. Todavía hace muchísimos años en los congresos se hablaba de que si había un crecimiento, que había un feto restringido simétrico, asimétrico. Hoy en día esa clasificación está en desuso y la clasificación actual pues nos dice que hay una restricción del crecimiento precoz y tardío. Y ustedes me preguntan qué preferiría tener yo. Pues yo a veces prefiero tener mejor restricciones del crecimiento precoz, porque las restricciones del crecimiento tardío, el problema es que me provocan alta movilidad y desarrollo neurológico. El daño neurológico es totalmente definitivo y difícilmente en estos fetos los puedes sacar del daño neurológico, porque a veces estas restricciones de inicio tardío no las detectas desde el principio, sino que ya te das cuenta cuando ya está en trabajo de parto y te das cuenta que esa arteria cerebral media está vasodilatada y que muy, muy difícilmente ese feto va a aguantar un trabajo de parto, ¿no? Ahí es donde entra en función el índice cerebroplacentario. En cambio, una restricción precoz, pues bueno, una restricción precoz que tú detectaste que tienes riesgo desde la semana 11 a 14, pues bueno, tú sabes que en algún momento te va a hacer algún grado de insuficiencia placentaria y por lo tanto, a pesar de que hace insuficiencia placentaria, el feto se adapta tiene una adaptación cardiovascular más que demostrada y por lo tanto, este feto, a pesar de que sea inmaduro, pues tiene una tolerancia a la hipoxia muy alta, ¿no? Y por lo tanto, van a tener una baja prevalencia de daño neurológico, pero tendrán una alta probabilidad de inmovilidad por la dificultad respiratoria con la cual pueden nacer, ¿no? Sin embargo, estos fetos, cuando ustedes tienen un feto que les van a hacer en los próximos 7 a 14 días, mi recomendación es pónganle el esquema de neuroprotección fetal, el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo pueden aplicar ustedes desde la semana 26 a la semana 32. Eso es un esquema ya totalmente, ya más que definido, ya más que en las guías de práctica clínica desde el 2014, ya está más que demostrado que un esquema de sulfato de magnesio, de sulfato de neuroprotección fetal, lo pueden poner ustedes sin ningún riesgo y ese feto le van a ayudar a ustedes a madurar totalmente el cerebro, ¿no? O por lo menos está más que demostrado que disminuye las tasas de parálisis cerebral. En cambio, con ustedes se encuentran con una restricción de crecimiento tardío, pues bueno, ese feto, a pesar de que va a estar maduro,
La diferencia entre un precoz y un tardío es que el precoz, su percentil en el peso sí va a estar por debajo del percentil 10. En la restricción del crecimiento tardío no, porque no es directamente proporcional a su peso. En la restricción del crecimiento tardío va a tener un peso dentro del percentil 50. Y ustedes se van a dar cuenta que es una restricción del crecimiento tardío porque sus arterias uterinas, uno, tienen un IP por encima del percentil 90. Tienen IPs medios por encima de 1.4, 1.5. ¿No? Y cuando ya les hacen el examen de la cerebral media, pues te das cuenta que esa cerebral media también ya está, la cerebral media por debajo del percentil. Y cuando sacan su índice cerebroplacentario, ese índice placentario está por debajo del percentil 5, ¿no? Entonces, estos fetos que se hacen restricción al inicio tardío después de la semana 32, hay que darle seguimiento y hay que determinar en qué momento hay que sacarlos. A estos fetos no se les aplica sulfato de magnesio. Se les podría ofrecer un esquema de madurez pulmonar, solamente hasta ahí. Entonces, de ahí que la prevalencia de fetos con restricción en el crecimiento de inicio tardío o de inicio temprano, por ejemplo, los de inicio temprano, pues ocuparían del 1 al 3%, mientras que los restringidos de inicio tardío ocupan el 3 al 5%. ¿No? Los fetos con restricción de inicio tardío hacen enfermedad placentaria, insuficiencia placentaria severa, ¿no? Y se ve manifestada por el Doppler de la arteria uterina, y la mayoría pues van asociados a preeclampsia. A diferencia de un feto de inicio tardío, pues sí, hacen insuficiencia placentaria moderada, pero la arteria uterina normalmente es normal y su asociación es muy baja con preeclampsia. Aquí, en el feto de restricción de inicio tardío, el problema va a ser la cerebral media, ¿no? Estos fetos de inicio temprano van a ser hipoxia severa y, por consiguiente, pues la morbilidad la morbilidad y la mortalidad va a ser muy alta, a diferencia de un restringido tardío. Les decía, el problema del restringido tardío es que lo tienes que sacar a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el daño neurológico es muy severo. Entonces, cuando tú ya tienes un feto que está en estado de hipoxia, porque acuérdense que el primer paso que un feto tiene es primero hace hipoxia, después hace hipoxemia, ¿no? Entonces, y después ya finalmente hace acidosis y posteriormente muerte, ¿no? Entonces, cuando este feto ya está en un estado de hipoxia, pues se activan una serie de quimioreceptores, ¿no? Que ponen en marcha todo el conjunto de cambios hemodinámicos. El objetivo es el objetivo es preservar el aporte de oxígeno, ¿no? Esa parte se llama centralización. Hasta en ese momento, el único vaso que va a estar alterado es la umbilical. Empieza a alterar levemente sus índices de pulsatividad. Y ustedes se han preguntado por qué utilizo el IP y por qué no utilizo el IR como anteriormente se usaba. Pues para eso tienen que estudiar un poco el ciclo cardíaco. ¿Por qué la diferencia entre un IP y un IR? Porque con el tiempo se demostró que el índice de resistencia solamente me mide la sístole del vaso. A diferencia de un IP, el índice de pulsatividad, me mide tanto la sístole como la diástole del vaso. O sea, me mide todo el ciclo, me mide todo el ciclo cardíaco, ¿no? A diferencia de un índice de resistencia. Por esa razón utilizamos los índices de resistencia, los índices de pulsatividad hoy en día, que ya están totalmente percentilados. Entonces, el primer paso es la centralización. ¿Qué pasa? La arteria umbilical comienza a elevar su IP y puede permanecer ahí así durante 4 o 5 semanas con IP. Ahora, una recomendación es que cuando ustedes detecten un IP por encima del percentil 90 en semana 20, encima de semana 20 a 30, no se queden con la primera toma, realícenla. Pongan a la paciente en reposo, denle un chocolate y de nuevo vuelvan a examinar ese vaso con otra paciente diferente y vean sus diferencias, porque si ustedes pueden haber falsos positivos, cuando ustedes solamente se quedan con un valor de umbilical alterada, porque ya desde ese momento estás catalogando erróneamente a un feto, porque a veces el mínimo movimiento del feto me puede alterar el índice de pulsatividad, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo que la paciente a la cual le van a hacer un Doppler, pues primero tienes que calibrar tu equipo, tienes que también moderar
en la parte superior hay algo que se llama el índice térmico. Tienes que calibrar tus ángulos. Acuérdense que una umbilical tiene que estar entre 25 a 40, máximo a 40 de ángulo. El ángulo te lo va marcando en la parte superior izquierda, en la parte superior derecha te va marcando el ángulo, a cuánto le estás jugando de ángulo. Siempre debes de tener 2 milímetros de tu caliper cuando estás midiendo una umbilical, dependiendo. Si estás en semana 20 a 30, tu caliper debe estar a 1. Si estás en 30 a 32, en 30 a 36, tu caliper debe estar a 2. Y cuando estás en un feto de término, lo puedes calibrar a 3, el caliper. Tu volumen muestra debe de estar 2 centímetros por afuera del vaso. Y el feto debe estar totalmente en reposo. El vaso no se puede estar moviendo porque esas variables te pueden alterar los índices de pulsatividad. Entonces, cuando ustedes ya hicieron, primero hay una fase de descentralización y después ya viene la fase de redistribución cardíaca, es decir, ya empieza a haber el reflejo de Van Spyring, que es cuando ya el feto pues ya empieza a dejar de moverse, ya no deglute y por consiguiente la placenta, el amnio se empieza a dejar de producir líquido amniótico. Y hay un orden entre las entradas y salidas del líquido amniótico. Y por lo tanto, cuando ustedes ya tienen un feto con peso por debajo del percentil 10 y tiene un oligohidramnios por debajo del percentil 3, pues bueno, den por seguro que ese feto ya está en fase de brain spiring, ya está en fase de centralización y ya no tardará mucho para que su distribución cardíaca, para que ese ductus venoso empiece a hacer una sístole atrial negativa, ¿no? Entonces, por esa razón, es importante que ustedes sepan las secuencias. Primera fase. La primera fase, pues, es la hipoxia. Esa hipoxia puede venir desde la semana 11 a 14 porque ese trofoblasto ya me alteró, ese trofoblasto deficiente ya me alteró totalmente toda mi circulación placentaria. Ya mis arterias espiraladas están totalmente alteradas. Entonces, yo espero que esa placenta, el poco flujo que le llega al feto, ya está en adaptación de hipoxia. Después sigue la hipoxemia y después la acidosis y posteriormente la muerte fetal, ¿no? Entonces, esta es la curva que ustedes deben de seguir: hipoxia, hipoxemia, acidosis, ¿no? Entonces, por consiguiente, el primer punto es que hay una captura deficiente de oxígeno que puede comenzar desde la semana 11 a 14. La mayoría de las veces de los fetos restringidos comienza desde esas semanas. Y posteriormente, el feto disminuye su velocidad de crecimiento, no se mueve, ¿no? Hay una disminución de la actividad, hay un desbalance entre el mantenimiento del balance energético en la liberación de hormonas de estrés, como el cortisol, ¿no? Entonces, hay una redistribución de flujo sanguíneo, que ya está en hipoxemia, aquí ya estamos, y posteriormente hay un mantenimiento entre balance entre los órganos, y posteriormente ya empieza el metabolismo anaeróbico de los órganos centrales hasta que viene la muerte fetal, ¿no? Esto puede llevar semanas, pero esto puede llevar horas, ¿no? En la hipoxemia, ¿qué pasa en la hipoxemia? Pues bueno, esa arteria umbilical en algún momento me va a hacer diástoles, me va a hacer diástoles angostas, o me va a hacer telediástoles ya por debajo de la línea de base. Y en la acidosis, ¿qué va a pasar en la acidosis? ¿Qué vasos se van a alterar en la acidosis? En la hipoxemia, ya prácticamente aquí solamente voy a encontrar en la hipoxia IPs alterados nada más, con IP medio alterado tanto de la arteria umbilical como de la arteria uterina. En la hipoxemia, ¿qué voy a encontrar? Pues en la hipoxemia voy a encontrar tanto ya la arteria umbilical alterada con diástoles, telediástoles en el límite de la línea de base o por debajo de la línea de base. Aquí ya puedo encontrar una arteria cerebral media ya con, con diástoles ya muy angostas, muy anchas. Y en la acidosis, ¿qué voy a encontrar? Pues ya voy a encontrar mi IP del ductus venoso por encima del percentil. Y de aquí ya no tarda mucho. Cuando ustedes ya vean un feto en el cual tiene diástoles en reversa, ya, y su IP de ductus venoso está con independientemente si está en sístole atrial con atrial positiva o negativa, en ese momento tienen que optar por la interrupción del embarazo. No pueden decirle a la paciente, no, señora, la voy a revisar en una semana, la voy a revisar pasado mañana. No, una vez que ustedes ya tienen su ductus venoso por encima de su percentil, y los percentiles no los sacan, pues los pueden bajar ustedes en la calculadora del Hospital Clínic de Barcelona. Ya vienen percentilados. Entonces, una vez que ustedes ya tengan su percentil, pues prácticamente ustedes
encima del percentil el ductus, en este momento ya tiene que optar por la interrupción del embarazo. Y aquí está la secuencia longitudinal que de los estudios aleatorios y randomizados que se han hecho y seleccionados que se han hecho durante años. Esta es la curva que ustedes conocen, miren lo que hay en la hipoxemia. En la hipoxemia solamente, vean nada más, la arteria umbilical es la que va a estar alterada, que corresponde a este periodo de hipoxia. La arteria cerebral media puede estar normal, ahí puede estar normal. El ducto está totalmente normal. El índice de líquido amniótico está normal en la hipoxia, ¿no? Entonces, una vez que ustedes empiezan a detectar un feto que está con IPs alterados, es importante que la vean cada 15 días. Si continúan alterados, pues ténganlo por seguro y expliquen a su paciente que es un feto con restricción y que hay que darle un seguimiento cada semana o cada 10 días, ¿no? Aquí el registro tococardiográfico pues prácticamente va a ser totalmente normal, va a mantener su variabilidad, ¿no? Y cuando pasa a fase de hipoxia, esa arteria umbilical, pues ya prácticamente hace diástoles cercanas a la línea de base o a veces ya prácticamente en reversa. Su cerebral media, pues ya aquí ya está, ese feto está en fase de centralización prácticamente. Entonces ya empiezan las diástoles de la cerebral media a hacerse más anchas. El ductus venoso comienza a elevar su índice de pulsatividad, pero no llega al 90. El índice de líquido amniótico empieza a bajar. Es cuando te dice la paciente, pues que ya mi bebé no se me mueve mucho. Le tienes que hacer caso cuando una mamá te diga que su bebé no se le mueve, ¿no? El registro tococardiográfico puede mostrar ascensos y descensos súbitos, pero mantiene su variabilidad. Y ya cuando llega el periodo de acidosis, prácticamente ese feto está en premortem porque sus diástoles están prácticamente en reversa, su arteria cerebral está encima del percentil, su arteria cerebral media, y por consiguiente, pues aquí si ustedes quieren calcular un índice placentario, aquí ya no se puede, porque el índice placentario solamente se calcula con los IPs y el IP de la cerebral media entre la umbilical, pero con diástoles presentes, porque aquí ya te va a dar un IP demasiadamente incrementado y tu percentil, y cuando tú haces tu cálculo del índice placentario, pues te lo va a dar demasiadamente en -0, -1. Entonces el índice placentario tienes que percentilarlo también. Ya cuando esta sístole lateral está totalmente negativa, pues ya es cuando ya prácticamente el trazo tococardiográfico ya te muestra sus descensos, ¿no? Por esa razón, hoy en día nosotros ya no utilizamos el registro tococardiográfico para monitorear un feto con restricción. ¿Por qué? Porque el valor predictivo del registro tococardiográfico es del 50%. El valor predictivo positivo, es decir, tengo el 50% de probabilidades de dejar de pasar a un feto que está enfermo como sano. Por esa razón ya no se utiliza hoy en día el registro tococardiográfico. Su mejor herramienta de ustedes como sonografistas, como médicos de primer contacto, por debajo del percentil 10 más estos signos, del percentil 5 más estos signos, ya no tienen que pensarlo dos veces en referir a esa paciente a una unidad de tercer nivel o de segundo nivel, o ustedes interrumpirlo si tienen los medios para que siempre es importante que un pediatra neonatólogo reciba a estos bebés por la capacidad que tienen los neonatólogos de reanimar, en este caso, a los fetos, ¿no? Eso te explica por qué a veces muchos fetos que están en trabajo de parto, que aparentemente venían monitoreados bien con el registro tococardiográfico, de repente comienzan con descensos, pues son fetos que prácticamente ya están en periodo de acidosis. Y cuando ustedes nacen esos fetos, muchos de ustedes se han dado cuenta que aparentemente venían bien y que al nacer, incluso al neonatólogo les cuesta trabajo reanimarlos. Y cuando les toman el pH, se van a dar cuenta que más del 45% están acidóticos. Y cuando están acidóticos, pues prácticamente seguramente pues hicieron asfixia. Y en algún momento van a quedar con algún grado de retraso psicomotor. Entonces, de nosotros depende que estos fetos, el que nosotros sepamos utilizar esta secuencia longitudinal del Doppler, pues, y ustedes tienen que tener esto en su consultorio pegado. Tienen que tener esto y sus tablas de referencia para índice seroplacentario y todos los percentiles de IP de todos los vasos, los tienen que tener. ¿Por qué? Porque de ustedes, que son los médicos de primer nivel, va a depender
el que un feto nazca sano o nazca con y que ese feto en el transcurso de los años sea un feto que tenga pues parálisis cerebral o que tenga retraso psicomotor muy acentuado, ¿no? Entonces, por esa razón, tenemos que aprender esas tres fases: hipoxemia, hipoxia, ¿no? Entonces, aquí vemos de nuevo la saturación de oxígeno. Primero hipoxia, en semáforo, hipoxemia, aquí se equivocó, es hipoxia, hipoxemia y acidosis, muerte fetal. Entonces, ¿qué pasa cuando la hipoxemia es persistente? Bueno, eso sucede en las restricciones de inicio temprano. Sí es persistente, pero no por mucho tiempo, ¿no? Entonces, y de ahí, pues, viene lo más difícil. ¿Cuál es el mejor momento para finalizar la gestación? ¿En qué momento voy a finalizar la gestación? Pues primero ustedes tienen que poner en la balanza con qué cuentan. Si ya cuentan con un entrenamiento adecuado de Doppler, pues bueno, mi primer variable va a ser el Doppler. Si no, si en mi unidad médica en la que yo trabajo no cuento con un ultrasonido, pues bueno, pues tengo que basarme en lo que el trazo me dice. Si el trazo me dice que ya hay una desaceleración, ya no lo piensen, interrúmpanla en ese momento. Acuérdense por eso de ahí se decidieron que había pruebas, agudas y crónicos, marcadores agudos y crónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el registro tococardiográfico es un marcador que agudo o crónico. Es un marcador agudo. ¿Por qué? Porque no únicamente te está diciendo el descenso que hay en ese momento. En cambio, en la flujometría Doppler, la serie umbilical es un marcador crónico, porque te viene diciendo la secuencia longitudinal del deterioro fetal. Esa es la diferencia. Entonces, si ustedes trabajan en hospital y están ante un trabajo de parto, o ante un feto que ni siquiera tiene trabajo de parto, pero ya está en la semana que ustedes quieran, en la semana 36, 37, le ponen el registro tococardiográfico y empieza a tener variabilidad sin tener contracciones y de repente tiene bajadas y subidas, la recupera, ese feto tienen que sacarlo, porque ese feto seguramente ya está en acidosis. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos, y así lo van a poner en su expediente clínico, le van a poner que hoy en día el registro tococardiográfico ya no se utiliza de manera formal para monitorear los fetos con restricción. De hecho, yo ya no lo uso desde hace 10 años. Entonces, si ustedes ya tienen un buen entrenamiento en Doppler y saben medir bien los vasos, lo saben insonar bien, saben manejar bien su ángulo de ataque, pues bueno, entonces su mejor herramienta de ustedes va a ser la flujometría Doppler. Pero siempre tienen que ponerlo en una nota, ¿no? Entonces, vean, aquí están mis marcadores crónicos: arteria umbilical, cerebral media, índice cerebro placentario, líquido amniótico, ¿no? Y marcadores agudos, pues las venas precordiales, sí, el registro tococardiográfico y el perfil biofísico. Igual, pues el perfil biofísico ya no lo ocupamos, ¿no? Ya esos marcadores ya ni los ocupen. Ustedes ya deben de irse directamente a su flujometría. Su flujometría va a ser su mejor herramienta. Pues solo que no cuenten ya con un ultrasonido en su unidad donde trabajen, si los que trabajan en el hospital público, pues ni modo, pues tienen que basarse en el registro tococardiográfico. Pero si ustedes cuentan con esto o tienen un portátil donde le puedan determinar a la paciente en ese momento y sale alterada su flujometría, pues ya no, tampoco lo tienen que pensar mucho tiempo, ¿no? Porque los fetos con restricción fallecen, o los que llegan a nacer sí quedan con secuelas. Entonces, es importante que aprendan esta secuencia longitudinal de cómo es el deterioro Doppler. Entonces, acuérdense, en la hipoxia, el primer vaso que se altera es la umbilical y las arterias uterinas, que pueden tener un percentil con un IP medio encima del percentil 99. El ductus venoso se mantiene normal, el líquido amniótico normal. Y en la fase de hipoxemia, pues ya prácticamente están alterados todos los vasos, excepto el ductus venoso. Y en la fase de acidosis están alterados todos los vasos, tanto arteria umbilical como cerebral media, como uterinas, como ductus venoso. Realmente no es difícil aprenderse la cascada de hipoxia. Lo único que ustedes tienen
que aprender bien es cómo insonar los vasos. Eso es muy importante. Ya habrá oportunidad con el profesor Doppler de hacer un taller de Doppler, porque nos damos cuenta que efectivamente sí hay mucha deficiencia mucha deficiencia y mucha variabilidad en muchos operadores eh, de alumnos que hacen, que se han formado con nosotros o que se han formado en otras escuelas para hacer un Doppler. Hay mucha diferencia entre cómo insona uno y cómo insona otro alumno. Entonces, todos tenemos que estar estandarizados para medir un Doppler. Y esto no crean que es de materno-fetal. O sea, no tienes que ser ginecólogo o subespecialista. Esto ustedes como ecografistas lo pueden hacer desde sus trincheras, ¿no? Es cuestión de carácter, pero para hacer una buena flujometría es importante que estén certificados. Y no se pueden certificar en Doppler, pues bueno, métanse a la página de Fetal Medicine Foundation y certifíquense ahí para que les den su diploma de Doppler de línea. Hay muchos diplomados en línea, que se hacen en México y en el extranjero. Entonces, el Doppler hay que estudiarlo continuamente, ¿no? Y tienes que estar estandarizado para poder darte seguridad de que realmente estás haciendo una buena flujometría. Ahora, los que tienen el privilegio de poder interpretar un trazo y lo combinan con esto, pues es mucho mejor. Entonces, cuando hay vasoconstricción, en este caso de la arteria umbilical, pues bueno, así está una arteria umbilical normal, sus diástoles conservadas, un IP en el percentil 50, aquí ya prácticamente con una diástole ausente, ya una diástole totalmente en reversa. Así es la historia natural. Y en la restricción, pues prácticamente ustedes van a encontrar fetos en el cual pues hay ausencia de diástole o diástole en reversa, ¿no? Entonces, eh, si ustedes tienen una arteria umbilical normal, pues bueno, su arteria umbilical, la arteria umbilical anormal es un buen estratificador de un resultado perinatal adverso, ¿no? Por eso la arteria umbilical pues es la primera línea de entrada, es el marcador crónico que tiene una sensibilidad del 95% y un valor predictivo positivo del 97%, a diferencia, por ejemplo, de la cerebral media. Entonces, tienen que tener en memoria esta secuencia longitudinal, ¿no? Tienen que tener en cuenta que la función de la placenta ya no va a ser con los grados de grano, que 1, 2, 3, 4, eso ya no, 3, que porque tiene placenta grado 3 lo van a interrumpir, no, eso ya ni siquiera lo usamos. De hecho, yo en mis reportes en lo particular ya no pongo el grado de madurez de la placenta. Hoy en día ustedes tienen que aprender como médicos actuales, discúlpenme, es que ando con una fuerte infección, eh, ustedes tienen que aprender que hoy en día ustedes su función placentaria la tienen que medir en base a la flujometría Doppler, no en base a los grados de madurez. Y a veces es triste encontrar eh, muchos alumnos o colegas que interrumpen embarazos todavía por grado 3 de placenta, ¿no? Entonces, no, tú puedes tener una placenta grado 3 en semana 32 y no le va a pasar nada a ese bebé. Con que tenga sus arterias uterinas en el percentil 50 y su flujometría de su arteria umbilical normal, pues bueno, ese bebé puede llegar al término sin ningún problema. Entonces, esa es la secuencia longitudinal que yo les quiero dar a entender, que tienen que saber tomar una arteria umbilical. Saben que una arteria umbilical, esa es la historia de cómo se va, estos son los estadios de cómo se va deteriorando. Primero, pues una arteria umbilical normal, después una arteria umbilical que aumenta sus IPs, después sus diástoles las tiene cerca de la línea de base, después las están ausentes y posteriormente en reversa, ¿no? Entonces, prácticamente el 80% de los fetos con flujo diastólico ausente, 2 semanas antes de que aparezcan alteración en las pruebas agudas, es decir, prácticamente cuando existe una muerte fetal inesperada, el 80% de estos fetos tenían ya 2 semanas previas alteraciones en la arteria umbilical, ¿no? Y bueno, el 40% de los fetos, el flujo diastólico reverso, sucede 3 a 7 días antes de la alteración de los marcadores agudos. Por esa razón, pues ya el registro tococoreográfico dejó de ser la primera línea de acción para tomar una decisión en fetos con restricción.
Ahora, ¿qué sucede con la cerebral media? El 80% de los fetos van a presentar vasodilatación cerebral 2 semanas antes de la alteración de los marcadores agudos. Imagínense. Entonces, pues por esa razón ya no utilizamos y también tienen que saber insonar la cerebral media. Tienen que saber insonar, tienen que saber qué transductor van a usar. Normalmente yo siempre les recomiendo no utilizar el volumétrico. Ese es un error número uno, que cuando ustedes utilizan cuando están haciendo una flujometría, todo el mundo quiere utilizar el, el volumétrico, ¿no? Primero tienes que ver si tu transductor volumétrico no sobrepasa los 6 MHz. Acuérdense que como ustedes requieren insonar vasos pequeños, requieren transductores que tengan menos frecuencia y mejor penetración. Por esa razón, las flujometrías hay que hacerlas con transductor convexo, no con transductor volumétrico. Hagan una prueba ustedes mismos y se darán cuenta de que hay mucha variabilidad en el resultado. Entonces, siempre traten de hacer sus flujometrías con transductor convexo, ¿no? Entonces, el índice placentario, pues sí, mejora el entendimiento de la arteria umbilical. Es un marcador más sensible en fetos con redistribución. El índice placentario ya te indica que ese feto está prácticamente recentralizándose, está prácticamente. Ahora, el índice placentario, más que un marcador, es un predictor de resultados neonatales adversos. Aguas, no significa que el que yo tenga una paciente de término sin factores de riesgo, que tenga un percentil 50, que tenga una arteria umbilical normal y una cerebral media ya por debajo del percentil, y que si mi índice ceroplacentario está en el 10 o por debajo del 5, no significa que lo tenga que interrumpir en ese momento. Acuérdense que los estudios que se han hecho de aleatorizados y randomizados de índice placentario, no necesariamente un índice placentario por debajo del percentil 10 o 5 indica que tengas que interrumpir ese embarazo o le tengas que hacer cesárea. ¿No? Muchos de los pacientes que tenemos que tienen índice placentario conservador, les damos trabajo de parto y los bebés nacen con nabga normal, sin ningún problema. Entonces, simplemente ¿qué es el índice placentario? Pues es un marcador nada más para el resultado perinatal adverso. Entonces, ¿tiene un 70% de sensibilidad? Sí, sí lo tiene, así como la cerebral media. ¿Y cómo le hacen para obtener un mejor índice ceroplacentario? Pues tienen que tener el software, el Astraya, o si no, se van a las tablas del Hospital Clínic. Entonces, el 20% de los fetos presentan oligodrianos una semana antes de los marcadores agudos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente, ya vamos a terminar. El brain spinning, el foco de brain spinning me indica la presencia de un ductus venoso normal, y por lo tanto me identifica fetos con riesgo de hipoxemia. Por lo tanto, es importante tener, cuando ustedes ya tienen una arteria cerebral media por debajo del percentil, con un IP y una umbilical encima del percentil, y cuando sacan el cociente del índice placentario y está en el 10, ese feto lo pueden todavía aguantar 1 o 2 semanas. Pero cuando ya tienen un percentil 5, ese feto ya está en el percentil 5, no, es un feto que hay que estarlo siguiendo cada tercer día, porque es un feto que si comienza el trabajo de parto, pues sí, ahí se van a dar cuenta que no va a aguantar las contracciones normalmente. Entonces, eh, tienen que diferenciar entre una restricción temprana y tardía. Sí, el tema de restricción es un tema difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Más cuando el feto es portador de una cardiopatía. Ya, desde ese momento también es importante que la asemen con un cardiólogo pediatra para que les dé el asesoramiento necesario para poderse de acuerdo con ellos en qué momento hay que interrumpirlos. Entonces, acuérdense, las restricciones de inicio temprano son antes de la semana 28, 29, las de inicio tardío, encima de la semana 31, 32. Entonces, ¿qué hay con las venas precordiales? Bueno, la que más utilizamos pues es el ductus venoso, ¿no? Entonces, con el ductus venoso, tomar un ductus venoso ya en fetos de arriba de 30 semanas, 32, ya no es tan fácil. Tienes que tener a la paciente en reposo. Yo siempre les recomiendo que la citen temprano en ayuno y que antes de pasar les den un dulce y les den un dactilo B para relajarles el útero.
y verán que esa técnica funciona muy bien. ¿Por qué? Porque el ductus venoso no es fácil, es un vaso, no es un vaso fácil tomar. En semana 11 a 14 lo tomas muy fácil, en semana 20 también. Pero ya tomar un ductus venoso en semana 30, 35 ya no es fácil. Tienes que tener a la paciente totalmente con el feto relajado. Entonces yo les recomiendo que cuando hagan una flujometría en una paciente que sospechan restricción, nunca hagan estos estudios en la tarde, háganlos en la mañana. Y van a ver cómo se les va a facilitar más tomar este vaso. Entonces, espero que esta presentación les haya eh, gustado. Mañana, si el profesor Rommel nos los permite, pues los puedo dar en vivo también la presentación eh, de la semana 11 a 14, donde tengo muchísimos videos de experiencia propia, con diferentes tipos de, de Voluson, diferentes tipos de equipo, para darles los tips más importantes de la presentación, de la certificación de 11 a 14. Hombre, es una parte muy interesante. Y bueno, ¿qué consideraciones debemos de tomar? Pues bueno, pues tienen que utilizar en un feto con restricción lo que tengan a la mano. Más ustedes como médicos ultrasonografistas, que muchos de ustedes están en zonas alejadas y que a veces en sus hospitales no cuentan con todo lo necesario, pues sí tienen que tomar todo lo que tengan a la mano. Pueden utilizar pruebas sin estrés, pues ni modo, ya no las utilizamos, pero pues los que estén en las grandes ciudades, en las urbes, pues sí, yo creo que ya ustedes deben utilizar, deben de ser de Doppler, ¿no? Entonces, deben usar su registro tococardiográfico y su perfil biofísico. Eso ya prácticamente, pues realmente no lo utilizamos, ¿no? Entonces, pero si lo tienen a la mano, pues apóyense de eso por el momento. Tienen que aprender que hay marcadores agudos y crónicos. Sus marcadores agudos pues son mejores. ¿Por qué? Porque los marcadores crónicos, perdón, porque los crónicos te van diciendo la secuencia longitudinal de tu feto. Entonces, esta es pregunta. Los marcadores crónicos son líquido amniótico, índice placentario, arteria umbilical y arteria cerebral media. Los agudos prácticamente pues, están presentes ya en la fase de acidosis, ¿no? Prácticamente predicen la muerte fetal en horas. Y la fase de hipoxia y hipoxemia permanecen alterados durante semanas, por eso es mejor utilizar los crónicos. El registro tococardiográfico, pues ya prácticamente te está diciendo que está alterado cuando ya está prácticamente en fase de acidosis, por esa razón ya no lo utilizamos, ¿no? Entonces, el perfil biofísico, pues no. Realmente durante muchos años se utilizó los criterios de Manning, los cuales ya hoy en día están prácticamente obsoletos, ¿no? Porque realmente no nos demostraron nada. Tenía un valor predictivo positivo del 99 y una tasa de falsos casi del 50%, por esa razón se dejó de usar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que hay una restricción de inicio temprano o tardío y que cada restricción es directamente proporcional al momento en que inicie la restricción, ¿no? Hay que ver la causa de la restricción, ¿no? Acuérdense que las restricciones de inicio temprano sí hacen insuficiencia placentaria severa, las de inicio tardío no. Entonces, estas son las que tienen que ustedes más vigilar porque estas son las que más ustedes van a encontrar en su práctica clínica. Las de inicio temprano sí, pero pues como hoy en día pues ya prácticamente el darles aspirina a las pacientes modificó la historia natural de la preeclampsia, sí vemos preeclampsias, pero ya no muchas. Entonces, ya me están aquí quitando, ya me queda muy poco tiempo. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Entonces aquí vemos la clasificación de la restricción. Ustedes la pueden buscar en cualquier texto. Estadio 1, no tiene que cumplir con esos criterios, ¿no?
un peso fetal por debajo del percentil 3 o debajo del percentil 5 en 2 ocasiones, una cerebral media por debajo del percentil 5 y un IP medio de la arteria uterina por encima del percentil 95. Incluso con que ustedes tengan un feto en la semana 30-32, un feto en la semana 30-32 a 36 y que solamente tengan sus IPs de la arteria uterina por encima del percentil 95, ya lo pueden clasificar como restricción sin ningún problema. La restricción del crecimiento uterino tipo 2 es un feto con peso fetal por debajo del percentil 10, más alguno de los siguientes criterios. Y ya tienes que tener una arteria uterina con arteria umbilical con un flujo diastólico ausente en más del 50% de los ciclos. Y la restricción tipo 3, un peso fetal por debajo del percentil 10, más alguno de los siguientes criterios, ¿no? Que en este caso puede ya estar reverso el flujo, ya el ductus venoso puede estar muy alterado, por encima del percentil 5 con flujo ausente, y el estadio 4, cuando tienes un peso por debajo del percentil 10, más alguno de los siguientes, ¿no? Que es ya un registro tococardiográfico ya con pérdida prácticamente de la variabilidad y un flujo diastólico reverso, ¿no? En este caso del ductus venoso. Pues esta clasificación de la restricción de crecimiento, pues es sigue siendo la más vigente. Está la clasificación del Hospital Valdebro, que no es una mala clasificación, es una clasificación incluso más práctica que esta, y ustedes la pueden buscar en línea, y bueno, pero la que ya está más estandarizada a partir de 2017 es esta de restricción de crecimiento. Conclusiones, pues, ¿qué concluyo aquí en esta plática? Pues bueno, los resultados de las pruebas de bienestar fetal pueden ser totalmente valoradas por maternos fetales. Pues a veces ustedes no cuentan con el apoyo de un materno fetal en su zona, pues bueno, ustedes se tienen que ver obligados a apoyarse con algún profesor cercano o simplemente pues estandarizarse, ¿no? Yo les recomiendo que se estandaricen, que se certifiquen. Mañana vamos a ver que es increíble la cantidad de poca gente que hay sin certificarse en ultrasonido y eso hace mucho la diferencia entre alguien que está certificado o alguien que no está certificado. Todo caso de restricción debe ser analizado y discutido de forma individualizada para normar una conducta a seguir. Todo médico materno fetal, sonografista, radiólogo está obligado a conocer la respuesta fetal a la hipoxia, ¿no? Si tú tienes una arteria umbilical alterada, pues no te debes de estresar, pues sabes que está en hipoxia. Pero si ya tienes una arteria cerebral por encima del percentil, una cerebral media por debajo del percentil 10 y un índice placentario ya alterado, aunque se está acercando al límite del percentil, bueno, ese feto ya está en distribución. Entonces, es un feto que ya requiere una vigilancia más estricta antes de que llegue a la acidosis. Entonces, por lo tanto, la secuencia de alteración en las diferentes pruebas de bienestar fetal, pues no es fija porque todo es directamente proporcional a la causa de la restricción. Tienen que tener mucho cuidado cuando les refieran a ustedes fetos en los cuales la mamá es portadora de alguna enfermedad autoinmune como lupus o como síndrome antifosfolípido, que hoy en día es muy común, o que sea portadora de cualquier tipo de trombofilia. Y por lo tanto, el ultrasonido Doppler refleja la secuencia fisiopatológica del deterioro fetal. Los alumnos que pertenecen al grupo de IMUR del profesor Rommel, con gusto, yo me encuentro aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El centro ginecológico con el cual trabajamos, estamos un biólogo de la reproducción, un ginecólogo oncólogo, una ginecóloga que se dedica exclusivamente a las colposcopías y las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos a un médico genetista con especialidad en genética perinatal y su servidor que únicamente me dedico a ver embarazos de alto riesgo. En promedio, pues prácticamente el 90% de la consulta que veo es de alto riesgo. Entonces, los que en algún momento quieran venir a rotar y quieran acelerar un poquito más su certificación, son bienvenidos aquí a Prenatal Care, aquí en Chiapas. Y le agradezco al profesor Rommel. Le ruego, a nombre de ustedes, le pido una disculpa. Hubo contingencia sanitaria y ambiental de todo en el aeropuerto aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Estaba a punto yo de irme hoy mismo,
pero pues no me fue posible porque no me aseguraban mi regreso para el día sábado, pero pues estaré pendiente de sus dudas. eh, eh, y pues los alumnos que quieran rotar aquí conmigo son bienvenidos. Este, y van a ver que si ustedes se estandarizan en flujometría, aquí tengo yo un equipo, tengo un bolus N6 y tengo un bolus N10 BT19. Están aquí, son ustedes aquí bienvenidos y pues un agradecimiento y un fuerte abrazo al profesor Rommel y a su apreciada familia, a quien aprecio y quiero muchísimo. Pues muchas gracias por todo y al ingeniero que me hizo el favor aquí de tener paciencia para poderme conectar. Muchas gracias a todos ustedes y estoy al pendiente de las dudas. Muchas gracias.